días, hermanos. Ya iniciamos nuevamente un nuevo año, un nuevo trimestre. Bueno, no. Creo que vamos a terminar el trimestre. Y ya falta muy poco para lo de Ruth. Espero que estés muy bien, que sigas adelante, que perseveres y que Dios te ayude y sobre todo a nuestra propia vida. Porque todo esto se hace para conocerlo, para saber qué nos habla Dios y cómo nos va formando. Y espero que seas firme, que te tomes de la roca y que sigamos adelante. Bueno, me quedé capítulo 4, versículo 11, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Entonces, habla un nuevo paralelismo hebreo que refuerza la elocuencia del discurso del capítulo 2, versículo 12. Para hacerlo comparativo, un momento culminante como este merece un lenguaje poético. Voy a tener que usar lentes. Los ancianos acaban de expresar una bendición para Ruth. Ahora hacen lo mismo para con vos. Es posible que detrás de las palabras encontremos el mismo afán de linaje que tanto ha movido a los protagonistas de la historia, porque la celebridad, ya lo hemos visto, queda garantizada por los hijos. Sin embargo, la bendición es mucho más amplia que esto: adquirir riquezas, como vimos en el capítulo 2, versículo 1. Es una frase que puede denotar riqueza material, pero también la excelencia y la prosperidad en cualquiera de las esferas de la vida. Esos ancianos invocan sobre vos el éxito en todo lo que emprenda. Hay algunos comentaristas que matizan más y proponen que debido al contexto la invocación de los ancianos tiene que ver con la fertilidad en el matrimonio. Sea célebre en Belén ofrece cierta dificultad. Hay alguien que propone que podría ser traducido un comentarista, se ha llamado por nombre en Belén. Otro comentarista, en cambio, que sería mejor concedas un nombre, es decir, restaures el nombre de los difuntos al darles descendencia en Belén. En el primer caso, el deseo de los ancianos es que en generaciones posteriores los habitantes de Belén sigan hablando de vos por sus cualidades de carácter y por la manera en que el Señor le bendecía. En el segundo, que el nombre de los difuntos se mantenga en la ciudad, en todo caso es una bendición que recibió abundantemente cumplimiento. Capítulo 4, versículo 12. De Ruth. Ahora yo Esther. Ve. Luego, ¿por qué lo ponen en el manual, verdad? Estamos hablando de Ruth. Ruth capítulo 4, versículo 12. Además, sea tu casa como la casa de Fares, que el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Y sucedió que el tiempo de dar Tamar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó, y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara. Génesis capítulo 28, versículo 27-30. De todos los personajes de la historia de Israel que los ancianos podrían haber mencionado, eligen a Fares. Veamos los motivos. Primero, porque en comparación con su hermano gemelo, Sara, Fares tuvo una descendencia muy nutrida. Y esto lo puedes ver en el Números, capítulo 26, versículo 20 al 22, que hace constatar el predominio de los faresitas. En tiempos del Éxodo, la tribu de Judá era la que tenía más varones con más de 20 años de edad, con la sola excepción de la de José. Números 1, 27, en su contexto. Segundo, porque los hombres de Belén eran descendientes de Fares.
Si antes, capítulo 4:11, los ancianos han nombrado el caso de Jacob de Israel, ahora citan el caso de su nieto. Y muchos siglos después, el apóstol Mateo incluyó los nombres de 4 mujeres, y solo 4 dentro de la genealogía de Jesús con la que abre su evangelio. Lo que las 4 tienen en común es que en cada caso el niño al que dieron a luz fue concebido en circunstancias anómalas. Ruth es mencionada porque, siendo moabita de una nación maldecida por Dios, no podría haber sido incorporada en el pueblo de Israel si no fuera por la gracia de Dios. También es mencionada Tamar, la madre de Fares. La normalidad en su caso es que se vistió de prostituta a fin de seducir a Judá, su suegro, y así tuvo un hijo. Es decir, Fares era el fruto de una unión irregular. ¿Te das cuenta? Es de suponer que los ancianos no mencionan este caso. La frase, el que Tamar dio a luz a Judá, sería una aclaración innecesaria, a no ser que quisieran dar un especial énfasis a las circunstancias de la concepción de Fares. Por lo que tiene de vergonzoso. ¿Por qué, pues? Seguramente porque tanto en el caso de Judá como en el de Boz, el contexto del fondo es un matrimonio levirático. Además, tanto Judá como Boz ya eran hombres maduros. Existe, por tanto, un paralelismo entre los dos casos, porque no fue por capricho o vicio que Tamar sedujo a su suegro, sino por una desesperación provocada por el incumplimiento de la ley del liberato. Ella había estado casada con el hijo mayor de Judá, quien murió porque se llamaba quien murió porque era malvado ante los ojos del Señor, según Génesis 38:7. Ahora, siguiendo las reglas del liberato, Judá la casó con su segundo hijo, Onán, pero este tenía los mismos temores acerca del linaje que el pariente anónimo de Noemí, y en vez de levantar descendencia a su hermano difunto, practicó un coitus interrumpido, que fue castigado por Dios con la misma suerte que en el caso de su hermano. Génesis capítulo 38, versículo 8 al 10. Tú tienes que tomar nota de los versículos que te doy, aunque no lea la cita. Judá tenía un tercer hijo, Sela, y según las obligaciones de la ley debía casarse también con Tamar con él. Pero la muerte de sus 2 hijos mayores despertaron temores supersticiosos en él, por lo cual, utilizando como excusa la juventud de Sela, envió a Tamar a casa de sus padres sin tener ninguna intención de recibirla como no era otra, por tercera vez. Génesis 38, 11 o 14. O sea, le pasó lo que en el mundo, ¿no? Si es viuda, mejor ya ni se casen con ella porque dicen que mata a 5. Una broma, ¿eh? Fue entonces cuando Tamar recurrió a la seducción de su suegro en defensa de sus derechos legales. Tamar se vistió de prostituta, pero quien verdaderamente prostituyó su dignidad humana y despreció sus obligaciones sociales, fue Judá. Bueno, la mención de Tamar por parte de los ancianos arroja esta luz sobre la historia de Ruth y Boz y pone esta historia de una nueva perspectiva. Ruth, como Tamar, era una viuda indefensa, perjudicada por el incumplimiento del liberato. El pariente redentor se acuerda, fulano, como Onán y Judá no cumplía con sus obligaciones, Ruth, como Tamar, se viste y sale al encuentro de Goel. Pero aquí acaban las comparaciones y comienzan los contrastes, que subrayan la nobleza del comportamiento de Ruth y de Boz. Y aunque esto se ve como a primera vista, la iniciativa de Ruth y la de Tamar son muy parecidas. Si hacemos un examen de motivaciones y actitudes, hay un abismo de diferencia. Tamar practicó el engaño y se rebajó como mujer. Ruth actuó con franqueza y dignidad. Es la diferencia entre la inmoralidad y la integridad y la rectitud. Entre la integridad y la pura desesperación. Por su parte, Judá procuró evitar las obligaciones del liberato, mientras que Boz las abrazó voluntariamente. Es la diferencia entre la irresponsabilidad y la fidelidad
y entre el egoísmo y el amor. Ahora, todavía no estamos dejando el versículo 12 del capítulo 4, sin señalar nuevamente que es el Señor el que concede hijos y da descendencia. Él es el único. Y es su voluntad. Si tienes 1, 2, 3, no sé, los que tengas. También observemos que si bien el primogénito de Boz y Ruth será el hijo levirático de Malón y Elimelech, sin embargo a través suyo también será edificada tu casa, o sea, la casa de Boz. Parece ser que no existía en la mente de los ancianos ninguna incompatibilidad entre estas dos funciones. El hijo que les nacerá va a ser heredero de dos casas. Notemos asimismo que los vecinos del pueblo emplean la frase esta joven, que se refiere a Ruth. Es la misma frase que vimos en el capítulo 2, versículo 5, en un pasaje que incluye varias palabras parecidas que señalan esa juventud de Ruth. El mayordomo y los segadores en contraste con Boz, aquí también quizás tenga ese efecto. Y con esa elaborada bendición, pues los vecinos reúnen varios temas importantes del libro. Al nombrar a Tamar y Judá, nos recuerdan otro caso bíblico de liberato. Al nombrar a Raquel y pedir fecundidad. Nos recuerdan que en su primer matrimonio Ruth no tuvo hijos y que Boz ya no es joven. Capítulo 4, versículo 13. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer. A ver, fíjese bien, qué perfecta es la voluntad de Dios y a Él no se le puede decir nada. Es más, no le puedes dar ni consejo. Y eso lo dice la palabra. ¿Cómo le podrías dar tú a Dios un consejo? No le dio hijos cuando estuvo casada. Y hoy se va a casar con una persona que ya pues es maduro, ¿no? Es un hombre. Después de la legalización pública del contrato nupcial, viene la consumación de este matrimonio. Las palabras apenas podían ser más sencillas. Felicidad, plena satisfacción de la relación se deja para una imaginación, ¿no? En este versículo el autor emplea 5 frases muy escuetas para resumir este desenlace. Vamos por las 2 primeras. Y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Si no fuera por Dios, no hay hijos. Es notable la incidencia de esterilidad en los grandes hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Acabamos de ver el caso de Jacob y Raquel, como si por ello Dios deseara demostrar que los hijos de sus siervos son un don especial suyo. El nacimiento del hijo de Ruth y Boz es a la vez un cumplimiento de esa invocación que hicieron los ancianos, capítulo 4, versículo 11-12. Y es una culminación de las esperanzas de Noemí, en contraste del capítulo 1, 21. Boz ha cumplido con su parte, ha levantado descendencia para los difuntos. No es de sorprender que en lo sucesivo Noemí vuelva a ocupar el centro de la escena. Es de observar que con la excepción de una referencia pasajera a Ruth en la conversación posterior a los vecinos, capítulo 4, versículo 15, y la incorporación de Boz en la genealogía final, 4:21, ellos dos desaparecen ahora de la narración. Dios ya ha cumplido su propósito en ellos. Podemos suponer que el mismo Dios que le concedió un hijo también les dio una vida abundante y una vejez tranquila. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, capítulo 4, versículo 14, como en el capítulo 1, pues esta escena termina no con Ruth y Boz, sino con Noemí y sus vecinas. Pero qué contraste más grande con la ocasión anterior. Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor. Capítulo 4, versículo 14. En lugar de esas palabras de amargura, de acusación contra Dios, de cuando llegamos a veces hasta con nuestras actitudes, nuestras personalidades, a no dar una verdadera respuesta, nos encontramos con una nueva y última expresión de alabanza al Señor. Dios ha cambiado la amargura de Noemí en alabanza, su lamento en baile, su cilicio de alegría, según Salmo 30:11.
Pero cuando, fíjate bien lo que te voy a decir. A veces pueden ocurrir cosas delante de ti, en tus ojos, que te pueden causar dolor, que sientes que las circunstancias están muy pesadas, que son muy fuertes, que ¿por qué a ti? No sé, se puede llegar a eso. Pero te voy a decir algo. Si tú te das cuenta de todo el libro de Ruth, se estuvieron viendo muchas cosas muy hermosas. Dios ya estaba preparando todo eso. Y Él quiere darte esos cambios. Y los cambios nos transforman. Los cambios a veces son tan agradables en Él. Y cuando pasamos ciertas cosas, no las entendemos. Pero Él siempre quiere el bien para nosotros. Que te quede muy claro. Siempre quiere el bien para nosotros. La palabra empleada para redentor es Goel. Si lo recuerdas, pariente redentor. Pero ahora, ¿quién es el pariente redentor? ¿Vos? Esperaríamos que fuera vos, pero no. La referencia es a Obed, al que Ruth ha dado a luz, capítulo 4:15. El niño recién nacido es el redentor de Noemí. La idea es, por tanto, que Noemí va a encontrar su redención, con toda su plenitud de bienestar, cuidado y provisión. En el hijo de Ruth, él es el nuevo redentor de la familia. En el nivel humano, la figura que se alza como el redentor por excelencia en el libro de Ruth es vos. Pero ahora se perfila una nueva manifestación. Es el hijo que va a nacer. Que su nombre será célebre en Israel. Capítulo 4, versículo 14. Este niño, Obed, no solo es importante por lo que ya es. Un niño nacido por un milagro, fuera de toda esperanza, sino por lo que vendría a ser. No sabemos si estas palabras se cumplieron en vida de Obed mismo, porque nos falta información al respecto. Pero desde luego Obed llegó a ser de renombre para la historia universal por ser antepasado de David. Capítulo 4, versículo 17. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Capítulo 4, versículo 15. El niño no solo ha redimido a Noemí en el sentido de haberle quitado la desgracia de no tener descendencia, también le ofrece esperanzas tanto en el orden emocional como en el material. Anímicamente Noemí se ha encontrado derribada, hundida en la desesperación, pero ahora le renace la esperanza. Tiene una nueva razón para vivir. Su nieto le restaura la vida, o más literalmente, le devuelve el alma. Con esto el autor vincula la escena del capítulo 1, caracterizado por su uso del verbo volver. Con este nacimiento van a despejarse las nubes de inseguridad económica de cara al futuro. Dígame usted, ¿quién no teme a la vejez si carece de familiares para cuidar? Pero ahora Noemí tiene la perspectiva de una vejez tranquila, cómoda, sustentada por un linaje que ya fue asegurado. Porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Capítulo 4, versículo 15. Bueno, Obed es el redentor que garantiza el futuro de Noemí. La causa verdadera de esta esperanza se encuentra en Ruth. Las vecinas dicen 2 cosas muy hermosas acerca de ella, que sirven como ese resumen del carácter. En primer lugar, señalan el amor que ha mostrado hacia Noemí. Podría haber vuelto con Orfa a Moab, pero prefirió solidarizarse con su suegro con un abnegado acto de fe y lealtad. Luego señalan su valía, más que el de 7 hijos. Ruth se ha esforzado en un trabajo duro, ingrato, humillante. En todo ha obedecido y respetado a Noemí. Como consecuencia, ha contribuido a sacar adelante la familia. Es curioso que encontremos esta frase: de más valor para ti que 7 hijos. Al final del libro de Ruth, cuando al principio del libro siguiente, 1 Samuel 1:8, Elcana dice a Ana: ¿no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Tanto el 10 como el 7 parecen números ideales en cuanto a los hijos. 1 Samuel 2:5. La palabra hebrea traducida como de más valor es otra de las palabras clave que el autor ha empleado para sugerir
asociación y cohesión a la narración. Es lo mismo que emplea Noemí en el capítulo 2:22. Cuando ha dicho que es bueno que Ruth vaya con las criadas de Boaz, también ha indicado la finalidad de la búsqueda de un hogar para Ruth, para que le vaya bien. Capítulo 3, versículo 1. Es la palabra traducida como contento, al referirse, al hablar de la postrera bondad de Ruth, capítulo 3, versículo 10. También es una exclamación bien empleada por Boaz para indicar su conformidad con la posible redención de Ruth por parte del pariente cercano, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 4, versículo 16, seguimos. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo. No hay un testimonio que sea tan elocuente de que Obed sea percibido por el pueblo como hijo levirático, como este gesto de Noemí, aunque en un sentido carnal e histórico. Capítulo 4, 21. Obed es hijo de Boaz, a efectos sociales es hijo de Noemí, pertenece a su regazo. La palabra hebrea también podría ser traducida seno. Es el hijo que Dios le ha dado en sustitución de sus hijos muertos. Es muy significativo lo que estamos observando. El autor emplea aquí la misma palabra niño que he utilizado en el capítulo 1, versículo 5 para hablar de Malón y Kelión. Capítulo 4, versículo 16, y fue su nodriza. Naturalmente el texto no está suponiendo ningún menosprecio hacia Ruth. El amor que Obed recibió de Noemí no habría neutralizado el de su madre. El que Noemí fuera su nodriza, o aya, o guardián, no supone que Ruth no haya tenido con él un pleno papel de madre. Sencillamente la reafirmación de los derechos legales y sociales de Noemí. Capítulo 4, versículo 17. Y las mujeres vecinas le dieron su nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Capítulo 4, versículo 17. En tiempo voy bien, ¿verdad? Nombrar a un recién nacido era aquel entonces todo un evento social. No se trataba de buscar una palabra bonita que gustara a los padres, ni siquiera era prerrogativa exclusiva de los mismos padres, aunque parece ser que ellos guardaban una especie de derecho de veto sobre lo que decidieran los vecinos. Lucas 1, 59, 63. Acompáñenme. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Muy hermoso cuando tú escuchas la voz de Dios, o alguien escuchó la voz de Dios y confirmas con Dios, y confirmas con Dios que te da hasta el nombre de tu hijo o nieto o el padre, ¿no? Se lo pone. Hay algo que Dios da. A veces se lo puede dar a lo mejor a los vecinos, pero también se lo puede dar a los padres. Este nieto, bueno, creo que casi todos. El de Moisés fue muy claro. En un evento de la congregación de adoradores, el nombre de Moisés. Este nieto nuevo se llama Josué Ricardo, y así nos lo dio a los tres: al abuelo, al papá y a mí, la confirmación de que será su nombre: Josué Ricardo. Los amigos de la familia participan en el asunto y buscan un nombre que corresponda con el carácter o la situación del recién nacido. El nombre que dan en este caso significa el que sirve.
El Redentor no ha venido para ser servido, sino para servir. Poco sabemos de Obed. Qué bonito nombre. Imagínense ponerle a un hijo Obed, el que sirve. Porque a eso venimos a esta vida, a servir. El Redentor no ha venido para ser servido, sino para servir, lo recordemos. Poco sabemos de Obed, confiamos en que la bendición de las vecinas se habría cumplido con él. El Targún así lo creyó y comenta, sirvió al Señor del mundo con corazón perfecto. Esperaríamos que las vecinas hubieran dicho, le ha nacido un hijo a Ruth. Pero por supuesto, el primer hijo de este nacimiento es el de la redención, pertenece a Elimelech, y Noemí asume un papel materno. Dios está restaurando los vínculos familiares que habían quedado cortados por la muerte. Ruth y Boaz colaboran gozosamente en esta restauración, y Noemí tiene un hijo, gracias a Dios. ¿Ve cómo Dios es perfecto y es bueno? Voy a darte ya un resumen de la cuarta escena. Del versículo 1 hasta el 17. La acción del capítulo 3 fue la más íntima y secreta del libro, la del 4. Ha sido la más pública y formal. Estamos en medio de ese bullicio social del pueblo. Ya asistimos a unas transacciones legales que exigen fórmulas ceremoniosas, tanto en la acción como en el lenguaje. Ya no es una escena nocturna con Ruth y Boaz como únicos protagonistas. Aquí Boaz y el pariente están rodeados de testigos y una multitud del pueblo. Es natural las transacciones legales que dan un desenlace airoso a problemas planteados en las escenas anteriores. Boaz encuentra una esposa, encuentra una bendición. Ruth halla descanso. El nombre y las posesiones de Elimelech son restaurados. Y Noemí tiene un hijo. Este autor subraya este elemento de desenlace, de solución, de cumplimiento, por medio de esa habitual repetición de palabras clave. Esto lo hemos visto ya en torno al uso de esta joven, valor, volver, niño. También es cierto en frases como el pariente más cercano de quien Boaz había hablado, que volvió de la tierra de Moab. Si la vas a redimir, redímela. Ruth la moabita, Efrata, Belén, Judá, dar a luz un hijo. Cada una de esas frases mira deliberadamente hacia atrás, en algún momento anterior de la historia, y refuerza la idea de que aquí llegamos a la resolución de todos sus problemas. Esto se ve muy claro si consideramos primero la situación de Noemí, al final de cada capítulo y al final del primero. La encontramos quejándose ante Dios porque tiene las manos vacías, capítulo 1, versículo 21. Al final del segundo ya tiene la efa de cebada que Ruth ha espigado, capítulo 2, versículo 18. Y al final del tercero recibe el regalo de 6 medidas de parte de Boaz, y lo recuerda, capítulo 3, versículo 17. El Señor ha ido contestando de manera progresiva su queja, con amor, con misericordia. El Señor ha sido bueno, pero nada puede compararse a la felicidad cuando nos despedimos de ella al final del capítulo 4. Ahora tienen su regazo a su propio hijo. La mayor resurrección de todas es la de la redención de las viudas. Y este capítulo está lleno de lenguaje apropiado. Pariente redentor, Goel. Redención. Preservar el nombre del difunto. Redimir. En este capítulo nada menos que 3 personas reciben el título de redentor. Primero, el pariente anónimo, quien falla en su responsabilidad. Luego Boaz, por supuesto, y de hecho la bondad, Yesed de Boaz, llega a su culminación en la disposición a redimir cuando el otro pariente evade el compromiso, de la misma manera en que vemos a Ruth en contraste con Orfa en el capítulo 1, con el fin de realzar la decisión de acompañar a Noemí. Así también vemos aquí a Boaz en contraste con fulano. Ni Orfa ni fulano hacen nada legalmente reprensible. Sencillamente actúan motivados por el sentido común
y sus propios intereses, su propio corazón. Pero no hay Yesed en su comportamiento. En cambio, en Ruth y Boaz sí. Por eso nos identificamos con la bendición de los vecinos sobre vos. Capítulo 4, versículo 11-12. Como antes nos identificábamos con la bendición que vos invocabas sobre Ruth. Capítulo 2, versículo 11-12. Pero lo más sorprendente del capítulo es que a partir del versículo 14, el redentor de la historia cambia. Hasta aquí la esperanza de Ruth y Noemí ha estado fijada en vos, pero ahora está en Obed. Para entender la redención en toda su plenitud, el autor nos invita a considerar que el hijo levirático es el que restaurará verdaderamente la casa de Elimelech. Obed es percibido como el hijo de Malón y nieto de Noemí. El capítulo 1 nos ha contado cómo la descendencia de Elimelech fue cortada y cómo Noemí se quedó sin parientes. Pero ahora Dios le ha provisto una nueva familia. La anterior adquirida de Moab había fracasado. La nueva, la que Dios concede en su misericordia, es la que vale. En última instancia, la fuente de toda redención es el Padre Eterno. El mismo autor lo revela. En los capítulos anteriores deja entrever constantemente la mano fiel y salvadora de Dios en esta narración, su providencia. Por medio de las aparentes casualidades de la acción y de las bendiciones y comentarios de los protagonistas. Si no fuera por Yahvé, no habría redención. Así el texto responde para vindicar al Señor ante las quejas de Noemí en capítulo 1, versículo 20-21. Y sí hay momentos en la vida que parece que Dios nos ha abandonado. ¿Quién no lo ha sentido? Pero Él es quien trae, créemelo, la solución a las necesidades. Y estas cambian. A veces hasta ni cuenta te has dado, de una manera sorprendente. Ahora el redentor que Dios ha provisto es Obed. Al llegar a este punto, 4:14, las mujeres de Belén se convierten en profetisas. El redentor no es más que un recién nacido. Pero vean qué fortuna, qué linaje de Noemí ha restaurado a través suyo. Y bendito es Dios que no la ha dejado sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. ¿Acaso el autor nos está llevando a que las palabras, el anticipo de una mayor redención que vendrá a todo Israel a través del hijo de este hijo, el rey David? ¿Y acaso podemos los creyentes en Jesucristo dejar de entrever la esperanza de una redención aún mayor, la cual vendrá a todas las naciones por medio del gran hijo de David? La esperanza de redención para Noemí se encuentra ahora en el regazo. La nuestra también se halla en que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Isaías 9:6. En los siguientes versículos nos va a dar la genealogía hasta el rey David. Él es el padre de Isaí, padre de David. En el libro de Ruth hubiera tal vez acabado en el versículo 17. Estaríamos a lo mejor pensando que se trata de una hermosa historia acerca de una situación familiar de adversidad y restauración gobernada por la providencia divina y la gran bendición que Dios les ha dado. Pero el libro de Ruth no acaba aquí. Siguen 6 versículos de genealogía. Dios transforma una tragedia doméstica no solo en bendición a sus protagonistas, sino en un hito importante en la historia de la redención del mundo. Cuando somos fieles en lo pequeño, Él recoge nuestra pequeñita fidelidad y lo convierte en algo grande. El que multiplica los panes y los peces ofrecidos por un niño, el que llama las cosas que no son como si fueran, Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes,
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Transforma la fidelidad de Boaz y Ruth a sus obligaciones familiares en un eslabón importantísimo. El linaje del rey David y del Redentor Supremo, el Señor Jesucristo. Y aquí acaba el libro pues con una genealogía por medio de la cual lo que hasta aquí ha tenido solo un significado local y familiar ocupa el lugar en la historia de Israel y de la redención. Y esta genealogía coincide con el de Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 4 al 15. Veamos. Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Hezrón y Hamul. Los hijos de Zera, Simri, Etan, Heman, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmí fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Hezrón, Jerameel, Ran y Kelubal. Ran engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón. Príncipe de los hijos de Judá, Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab. Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Xen, el séptimo David. Y puede resumirse de la manera siguiente. Los nombres que aparecen en la genealogía de Ruth están en letra cursiva. Si bien es cierto que la información de Crónicas es más amplia con respecto a las primeras generaciones de Judá, Aram y a los hermanos de David, por lo demás hay una coincidencia absoluta. De manera que no podamos saber si el autor de Ruth utilizó la información de Crónicas o viceversa, o si los dos libros utilizaron otra fuente. Lo que sí parece seguro es que se han omitido varios nombres intermedios, como ocurre en muchas genealogías bíblicas. Un hijo puede ser en realidad un bisnieto, y este puede haber sido engendrado por quien era de hecho su tatarabuelo. Si suponemos que los hijos de Jacob vivieron aproximadamente entre 1750 y 1650 a.C., y que David comenzó a reinar en 1010 a.C., vemos que esta genealogía pone solo 10 nombres para cubrir un periodo de más de 600 años. Y por otra parte, sabemos por Mateo 1.5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, que Salmón era el marido de Rahab y vivió, por tanto, en tiempos de la entrada en la tierra prometida. La impresión que recibimos en Ruth es que ya en tiempos de Boz, el hijo de Salmón, el pueblo de Israel estaba bien asentado en la tierra, con derechos de herencia y posesión firmemente establecidos. Aunque nuestra impresión pudiera ser equivocada, parece probable que ya han pasado muchas generaciones desde la conquista. De hecho, como hemos visto en el comentario, capítulo 1, versículo 1, no hay nada en Ruth que nos ayude a determinar en qué momento de los días en que gobernaban los jueces ocurrieron estos hechos narrados. Estas son las generaciones de Fares. La genealogía mira hacia atrás, hasta Fares, hijo de Judá, como ya vimos en el capítulo 4, versículo 12, y mira hacia adelante hasta David, el gran rey de Israel. Así pues sirve para colocar la historia de Ruth en el punto medio, entre el periodo de los patriarcas y el de la monarquía. La fórmula. Estas son las generaciones nos remite las genealogías de Génesis, capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, etc. Lo vuelvo a repetir. De Génesis, capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículo 10, etc. Esto es como si el autor de Ruth quisiera señalar muy deliberadamente una continuidad a través de Boz entre los patriarcas y David.
Las genealogías de Génesis acabaron con las generaciones de los 12 hijos de Jacob. Esta genealogía de Ruth es la generación de uno de sus nietos. Si exceptuamos las genealogías de principios de Primero de Crónicas, como hemos de esperar hasta el comienzo del Nuevo Testamento, antes de encontrarnos con una fórmula parecida, libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es como si Mateo recogiera el hilo abandonado por Ruth y Crónicas a fin de seguir trazando la historia de la redención de generación en generación, desde Adán hasta Jesucristo. Ya hemos dicho que Mateo no omite a Ruth de su genealogía. De hecho, incorpora en ella toda la información de estos versículos, capítulo 4, versículo 17 al 22. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Nada sabemos acerca de estas primeras generaciones aparte de la mención de Hezrón, también en las genealogías de Génesis 46:12. Dice: los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Otro hijo de Hezrón fue el famoso Caleb, compañero de Josué. Los hijos de Caleb parecen haberse establecido precisamente en la comarca de Belén, según Primera de Crónicas 2:18 y versículos 50-51 del capítulo 2 de Primera de Crónicas. Si cotejamos esos versículos con Éxodo 6:23, y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Vemos que Boaz también era pariente de Aarón a través de su tía Elizabeth. Aminadab engendró a Nazón. Nazón era un hombre de gran prestigio en Judá, el representante de la tribu y ayudante de Moisés y Aarón en el censo de Israel, cuando el número de personas en la tribu era de 74,000, Números 1:7. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Versículo 26 y 27, de los hijos de Judá por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Capítulo 10-14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero para sus ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Representó a Judá en las ofrendas para la dedicación del altar del tabernáculo. Números 7:12 al 17. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 30 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrio para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Por eso Números y Crónicas lo llaman jefe o príncipe de los hijos de Judá. Números capítulo 2, versículo 3. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nasaón, hijo de Aminadab. Veamos Primera de Crónicas 2:10. Ran engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón. Capítulo 4, versículo 20. Los nombres hasta Salmón eran suficientemente conocidos para muchos lectores hebreos para no necesitar un comentario alguno. Pero al llegar a el Targún añade: es el Salmón de Belén y Natofá, cuyos hijos oprimieron los guardias que el malvado Jeroboam había instalado en los caminos, y las hazañas del padre de los hijos fueron agradables como un bálsamo. Imagínense, hijos agradables como tener un bálsamo. ¿Has sentido el bálsamo? Ay, hasta cuando Dios nos da bálsamo en el corazón. Salmón engendró a Boz, capítulo 4, versículo 21.
Ese es un resumen de todo lo que es el carácter de Boz. Y a modo de despedida, el Targum añade el texto. Boz es el juez Ipsam. Él fue Boz el justo, por cuyos méritos los hijos de Israel fueron librados de sus enemigos, y por cuya plegaria desapareció el hambre de la tierra de Israel. Así es como identifican los rabinos a Boz con el Ipsam, de Jueces 12, versículo 8 a 17. Según Jueces, ciertamente vivió en Belén, como Boz, pero nos sorprende saber que Boz tuvo 30 hijos y 30 hijas. Boz engendró a Obed. Se oye sencillo estas palabras, insertadas en una genealogía. Si las leyéramos en Crónicas, Primera de Crónicas 2:12, sin la información de Ruth, no sospecharíamos nada de la angustia y el drama humano que había detrás de ellas. Aunque Obed nació a efectos familiares y sociales como hijo de Noemí y de Malón, portador de su nombre y heredero de sus posesiones, sin embargo, a efectos genealógicos, es sencillamente el hijo de Boz. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Capítulo 4, versículo 22. Y así llegamos a través de Isaí al gran rey de Israel. David era, por supuesto, el menor de 7 hermanos, pero este detalle escapa de las intenciones de la genealogía del libro de Ruth. Una genealogía constituye un final extraño para los justos modernos, pero no para los de antaño. Hace poco tuve la fortuna, o la alegría, o la bendición de recibir por parte de mi esposo su genealogía. Y muchos de nosotros la recibimos. Se ve bastante grande y abundante. Y es hermoso recordar el poder hacer un árbol de manera genealógica. El libro de Génesis, por ejemplo, suele incluir una genealogía a continuación de la historia de los protagonistas, por ejemplo, la de Adán o la de Noé. Y no nos debe sorprender que nuestro autor imite esa convención. Se trata de un apéndice con un estilo literario distinto del resto del libro, pero que no por eso carece de autenticidad. Ni Génesis ni Ruth hay razón por la que debamos suponer que la combinación de historias y genealogías atentas contra la integridad del libro. Se trata sencillamente de una tradición literaria corriente entre ellos, entre los judíos, una convención que sirve para colocar una íntima historia familiar en un contexto histórico más amplio. Ya por último voy a recordar una de las notas que son dominantes en el libro de Ruth. Recordemos siempre la providencia de Dios en los asuntos de todo hombre. Él siempre veló por los intereses de Ruth y Noemí. Él es, a fin de cuentas, el autor de la redención. Él es el Señor de las circunstancias y las dirige hacia un desenlace de vida en bien de las personas que lo aman. Romanos 8:28. Así pues, el libro de Ruth contempla a Dios como Señor de la historia, de todas nuestras historias, el que dirige los hilos del devenir histórico. Por medio de la genealogía vemos sencillamente que esto es cierto no solamente a nivel de la situación íntima de una sola familia, sino también es el nivel más trascendental de la historia del mundo. En este nivel también en Dios es soberano y en Él obra para redención y salvación. Dios cumple sus propósitos, generación tras generación. Cada uno de nosotros, limitados como somos a una sola vida, ve poco de lo que está. Nosotros podemos ver ese poquito de lo que ocurre. La genealogía es una manera llamativa de recordarnos la continuidad del propósito de Dios a lo largo de las edades. El progreso de la historia no es arbitrario.
tiene propósitos y su propósito es el de Dios. Yo quiero decirte algo. Si tú tienes familia, si tú eres cristiano, persevera y que tu testimonio dé integridad para esas personas y que tu familia siga perseverando. No dejes de instruir a tus hijos, no dejes de seguir, de quitarte de la roca. Sigue adelante, sigue al frente. Dios es bueno, Dios es providencia para el ser humano. Porque yo le voy a decir algo, todo esto aún hay providencia para sus hijos en la situación que estamos viviendo. Gracias te damos, Señor, por tus propósitos en nuestra vida, por haber terminado lo que tú querías que supiéramos, que conociéramos más. Yo te pido que esta palabra caiga en un corazón que verdaderamente dé fruto, que dé fruto para ti, Señor, para dar ese testimonio íntegro. Gracias por el amor, por el cuidado, por todo lo que nos has dado y aún por lo que nos has quitado para bien nuestro. Por alguna razón, Señor, que solamente tú nos las podrás algún día, si tú quieres, revelar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo. Gracias por este tiempo, por esta manera. Gracias por aquellas manos, Señor, por aquellas personas, por aquellos que tú has estado dirigiendo, Señor, para que hagan todo esto, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Te amamos y bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y sigan adelante. No dejen de seguir estudiando. Les amamos.